Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Cuando parecía que la tormenta ya había pasado, el peligro volvió a acercarse en silencio más que nunca. La ex-suegra de Huyen aparece una y otra vez sin avisar, sin dejar claro su propósito. Y justo cuando Huyen y Ye no estaban en casa, estalló un enfrentamiento tenso entre dos mujeres de la misma generación, pero situadas en lados completamente opuestos. Esa noche, alrededor de una mesa que parecía tranquila, la abuela Sam contó por fin todo lo que había sucedido, y dijo algo que Huyen y Ye ya no pudieron seguir ignorando. ¿Por qué la abuela Sam insiste en que se casen cuanto antes? Este matrimonio es una forma de proteger o empuja a la pequeña familia hacia una nueva prueba. Y cuando el pasado no está dispuesto a soltar, basta realmente un estatus para proteger la paz de Maya. La historia de hoy no es solo sobre una boda. Es una historia sobre límites, protección y decisiones que ya no se pueden posponer. Si tienes curiosidad por saber qué ocurrirá después, quédate hasta el final porque hay palabras que una vez dichas ya no dejan marcha atrás. La noche cae muy despacio. En la pequeña habitación, la abuela Sam está sentada sola junto a una vieja mesa de madera. Sobre la mesa no hay dinero ni papeles de tierras, sino un calendario con las esquinas ya gastadas. Pasa las páginas una por una muy lentamente. Sus dedos envejecidos se detienen en los días marcados con círculos rojos, días buenos, días propicios, días en los que la gente suele casarse. Suspira suavemente. Ye y Huyen ya llevan tiempo juntos, ya han pasado suficientes dificultades. No se puede dejar que sigan así sin un rumbo claro por más tiempo. Afuera, el viento empuja la puerta y se escucha un leve chirrido. La abuela Sam levanta la mirada hacia la habitación donde Huyen y Maya ya duermen. Una mujer sin un estatus claro es menospreciada vaya donde vaya. Un niño cuya madre no tuvo una boda como es debido, crece con desventajas desde el principio. Baja la mirada y marca una fecha en el calendario. Este día, murmura, justo a tiempo antes del año nuevo. Cierra el calendario y deja la mano apoyada largo rato sobre la tapa. Tal vez ellos aún no estén listos, pero si no hay una boda, ¿quién va a proteger a Huyen cuando la tormenta todavía no ha terminado? Se levanta, abre un viejo baúl de madera y saca un pequeño brazalete de oro envuelto en un paño. El brillo dorado tiembla bajo la luz de la lámpara de aceite, igual que su corazón en ese momento. No hace falta algo grande, solo lo suficiente para que la gente lo sepa. Huyen es la esposa de Ye. Maya es mi nieta. Se sienta de nuevo y mira hacia la puerta con la expresión mucho más seria. ¿Puede una boda cuando la casa aún no está en paz salvar a esta familia? ¿O traerá una tormenta aún mayor? Y cuando la dueña de la tierra todavía no ha cedido, ¿será el estatus suficiente para proteger ese hogar? Allá afuera todos piensan en la tierra, en el dinero, en dónde vivir. Pero la abuela Sam está preparando una boda que podría cambiarlo todo. El Tet se acerca. La tierra sigue sin una casa construida. El aviso de cobro del alquiler del terreno sigue ahí en algún lugar como una espina imposible de sacar. En el patio, Ye está revisando la moto. Se agacha, aprieta un tornillo, limpia rápido el barro pegado en la rueda trasera. El motor suena bajo, regular, sin brusquedad, sin prisa, igual que la respiración que él intenta mantener bajo control. Un hombre que carga demasiadas cosas al mismo tiempo normalmente no se permite perder la calma. Justo cuando Huyen está a punto de salir por la puerta, la abuela Sam la llama en voz baja. Huyen, no habla fuerte, pero lo suficiente como para detenerlo todo. Ven un momento aquí con mamá. Huyen se detiene. La mano que sostiene la correa del bolso se aprieta un poco más. Mira a Ye. Él la mira de vuelta algo sorprendido y luego asiente muy levemente un gesto lleno de confianza sin saber que detrás de esa puerta hay una pregunta capaz de cambiarlo todo.
La abuela Sam lleva a Huyen hasta un rincón de la cocina, donde la luz es más tenue, donde es más fácil decir cosas que no conviene decir delante de otros. Se coloca cerca de Huyen sin mirarla de inmediato. Finge arreglar el paño colgado en la pared alisa cada pliegue como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. Tú y Ye, dice despacio colocando cada palabra con cuidado. Llevan ya bastante tiempo juntos, ¿no? Huyen sonríe con incomodidad. Sí, ya hace tiempo. Una respuesta simple, pero por dentro esa palabra tiempo pesa más que nunca. La abuela Sam asiente, una vez, 2 veces. Tiempo suficiente como para que, duda un instante desde fuera, todos piensen que ya son marido y mujer. Huyen se sonroja ligeramente. Su corazón late un poco más rápido, no por vergüenza sino porque esa frase toca justo el miedo que siempre ha intentado evitar. La abuela Sam se gira y la mira con atención. No es una mirada de juicio, tampoco de interrogatorio. Es la mirada de una mujer que ya ha vivido media vida, que ha visto matrimonios apresurados, familias rotas, niños crecer en la carencia. ¿Qué piensas tú? Baja la voz si algún día hacen las cosas como es debido. Huyen se queda inmóvil, como si alguien hubiera tirado con fuerza del hilo tenso dentro de ella. Mamá, ¿quiere decir? Pregunta aunque lo entiende perfectamente. La abuela Sam sonríe un poco, una sonrisa para aligerar el peso de la conversación. Me refiero a la boda. La cocina queda en un silencio extraño. El sonido del motor en el patio se oye con total claridad. Ese ruido constante parece recordar que el tiempo no espera a nadie. Huyen baja la cabeza. En su mente se amontonan las imágenes, el terreno vacío, los postes, aún sin clavar el aviso de pago del alquiler, el TED tan cerca, que basta girarse para chocar con él. Su voz se hace más baja. Todavía no me atrevo a pensarlo. La abuela Sam no se sorprende, asiente despacio. Lo sé. Luego continúa con un tono más grave. Pero te pregunto, no para obligarte. Coloca su mano sobre la de Huyen. Está tibia pero tiembla un poco, el temblor de alguien que lleva toda la vida preocupándose por los demás. Solo quiero saber si en tu corazón tú quieres o no. Huyen levanta la mirada, sus ojos brillan. Se detiene. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué?, pregunta la abuela Sam de inmediato sin rodeos. Miedo de no poder cuidar bien a Maya. Miedo de no tener casa. Miedo de que después de la boda todo sea aún más difícil. Afuera Ye arranca la moto y mira hacia adentro como esperando. No sabe que a solo unos metros de distancia, el futuro de él, de Huyen, de Maya, está siendo puesto en la balanza. La abuela Sam respira hondo. Tienes razón en tener miedo, dice. Pero quiero preguntarte una cosa más. La mira de frente con la voz aún más grave. Si no se hace como corresponde, ¿crees que tendrás la fuerza para soportar lo que la gente diga durante toda la vida? No es una pregunta dicha en voz alta, pero golpea directamente el punto más débil del corazón de Huyen. Ella guarda silencio durante mucho tiempo, tanto que el sonido del motor en el patio parece alejarse. Finalmente Huyen habla muy bajito, como si hablara consigo misma. No estoy lista, pero no quiero huir. La abuela Sam asiente. Una leve sonrisa aparece y desaparece enseguida. Eso es suficiente, dice. Con saber eso me basta. Suelta la mano de Huyen y se adelanta, pero justo al llegar a la puerta se detiene. No se da la vuelta, solo dice una frase que hace que a Huyen se le enfríe la espalda. Hay cosas que si no se preparan desde ahora, cuando llegue la tormenta, ya será demasiado tarde, hija. Huyen se queda quieta en la cocina. Afuera Ye llama a Huyen. ¡Ya nos vamos! Ella respira hondo y sale. La sonrisa sigue en su rostro. Pero dentro una pregunta ya ha echado raíces imposible de arrancar. ¿La abuela Sam se preocupa por la felicidad de Huyen o está preparando en silencio un gran conflicto que se avecina? Y esa boda, si llega a celebrarse, será un salvavidas,
o la puerta de entrada a una prueba aún más dura que todo lo que han vivido hasta ahora. La puerta acaba de cerrarse. El chirrido seco suena muy leve, pero en esa mañana, aún cubierta de rocío, resuena como un punto final pesado. El ruido del vehículo de Huyen y Ye se va alejando por el callejón, mezclándose con el camino del pueblo todavía desierto, dejando atrás un patio vacío y una sensación de inquietud imposible de nombrar. La abuela Sam se queda inmóvil en el umbral de la casa. Durante mucho tiempo, mira en la dirección por donde los dos acaban de irse sin apartar la vista, como si bastara con darse la vuelta un segundo para que algo irremediable ocurriera. Cuando el vehículo ya ha desaparecido por completo, sacude la cabeza levemente y murmura con voz grave a medio camino entre queja y preocupación. Estos dos, ¿de verdad que van a hacer que esta vieja se preocupe hasta el último aliento? Se da la vuelta y entra. La casa de repente se siente más grande, más fría, mucho más vacía, sin voces humanas. Se sienta junto a la vieja mesa de madera. Una ráfaga de viento entra desde el patio y mueve el calendario que está sobre la mesa. La hoja se pasa sola, justo en el día marcado con un círculo rojo. La abuela Sam se sobresalta. Extiende la mano de inmediato para detenerlo, como si temiera que alguien, aunque solo fuera la pared o el aire, pudiera ver lo que está planeando en silencio. Su dedo se posa sobre el círculo rojo, se queda ahí durante largo rato. Y en ese preciso instante, una sombra larga cruza el patio. Sin llamada, sin pasos que intenten hacerse notar. Solo una sombra alargada y oscura cortando la débil luz del sol de la mañana. La abuela Sam no necesita girarse para saber quién es. El aire dentro de la casa parece congelarse. Las dos mujeres se quedan frente a frente, separadas por apenas unos pasos, sin saludo, sin preguntas de cortesía. Entre ellas un silencio pesado acumulado desde hace mucho tiempo, nunca dicho en voz alta. Sus miradas se cruzan, frías, afiladas, como viejas heridas que aún no han cerrado, listas para sangrar con el más mínimo roce. La abuela Sam es la primera en hablar. Su voz es baja y firme, no alza el tono, pero deja claro el límite. Señora Hoa, ¿a qué ha venido aquí? La señora Hoa se detiene un instante. Sus ojos parpadean rápido, dejando ver un destello de incomodidad. Se ajusta la correa del bolso y baja la voz como si ya tuviera preparada la respuesta. Yo solo he venido a ver a mi nieta. Lanza una mirada rápida al interior de la casa y pregunta con un tono fingidamente amable: «La niña Maya está en casa». Apenas termina la frase, la abuela Sam se pone de pie de golpe. La silla se arrastra con un chirrido estridente. Su voz se vuelve cortante sin ocultar la rabia que sube. Maya no está en casa. Da un paso adelante, clavando la mirada en la señora Hoa. Pero yo le pregunto a usted, ¿para qué ha venido aquí a escondidas? La señora Hoa se queda paralizada. 1 segundo, 2 segundos. Y de pronto alza la voz como si ella fuera la ofendida. Hable con respeto. ¿Y usted qué? ¿Por qué está viviendo en la casa de esa Huyen? El ambiente se vuelve espeso. El viento en el patio se detiene por completo, como si también contuviera la respiración. La abuela Sam avanza un paso más. La distancia entre ambas queda reducida a un solo brazo. No esquiva la mirada. Su voz es firme, fría. Yo tengo derecho. Habla despacio, pronunciando cada palabra con claridad. Huyen y Thuk ya se han divorciado. Usted ya no tiene ningún derecho a cuestionarme nada aquí. La señora Hoa suelta una risa sarcástica, una sonrisa torcida llena de desprecio que no llega a los ojos. ¿Y qué si están divorciados? Maya sigue siendo mi nieta. Vengo a ver a mi nieta. ¿Acaso puede prohibírmelo? Lo que está mal es la forma en que viene, responde la abuela Sam con voz contenida pero contundente como un martillazo sobre la mesa. Usted no vino de manera correcta. Vino a escondidas como una ladrona. ¿Cree que no me doy cuenta? La señora Hoa aprieta los dientes. La mandíbula se le marca con claridad. Sus ojos brillan con malicia. Usted protege demasiado a esa Huyen. ¿O será que
Tiene miedo de que algo salga a la luz. Un silencio peligroso cae sobre la casa. La abuela Sam entrecierra los ojos. Baja la voz, pero cada palabra cae como un clavo. Lo único que temo es que los adultos hagan cosas sucias y que los niños tengan que pagar las consecuencias. Hace una pausa y continúa lenta y claramente. Si de verdad considera a Maya su nieta, entonces no vuelva a entrar en esta casa de esa manera. La señora Hoa se queda rígida durante unos segundos. Su rostro palidece. Los labios se mueven como si quisiera decir algo más, pero al final se calla. Se da la vuelta bruscamente y se marcha con pasos apresurados, dejando el patio lleno de palabras que nunca se dijeron. La puerta se sacude al ser empujada con fuerza. ¡Bang! El sonido seco y áspero resuena en el aire. La abuela Sam se queda sola en medio del patio. Sus manos se aprietan hasta temblar. Las uñas se le clavan en la piel sin que ella lo note. Mira hacia el camino por donde Huyen y Ye se fueron y susurra tan bajo que solo el viento puede oírla. Esto todavía no ha terminado. El viento sopla de repente con más fuerza. La puerta vuelve a chirriar larga y helada, poniendo la piel de gallina. ¿La señora Hoa vino realmente solo por Maya? ¿O hay otra intención oculta detrás? ¿Este enfrentamiento entre dos mujeres se quedará en palabras? ¿O será la chispa de un conflicto mucho más peligroso? Y cuando Huyen se entere, ¿tendrá la calma suficiente para proteger a esta familia tan frágil? ¿O todos acabarán arrastrados por la tormenta que se está formando en silencio? Esa noche la pequeña casa encendió las luces más tarde de lo habitual. La luz amarilla se derramaba hacia el porche, temblando bajo el viento frío de los primeros días de la temporada. La puerta chirriaba cada vez que el aire pasaba, arrastrando consigo la inquietud que había quedado del día, una sensación invisible pero que se pegaba a la piel como el rocío nocturno. Huyen y Ye regresaron cuando el cielo ya estaba completamente oscuro. Ye aparcó la moto en el patio sin decir mucho. Huyen caminó detrás ajustándose el cuello de la chaqueta por el frío, aunque lo que la hacía estremecerse no era solo el viento. Dentro de la casa, la abuela Sam llevaba rato con la mesa puesta. El arroz aún estaba tibio, la sopa todavía humeaba, pero ella seguía esperando sin tocar los palillos. Su mirada iba del patio a la puerta como si temiera que con solo descuidarse un segundo, alguien volviera a aparecer allí. Maya terminó de lavarse las manos y se subió a la silla. La niña sonrió alegre como cada noche. «Hoy puedo comer 2 tazones, abuela». La abuela Sam sonrió y le acarició la cabeza. Pero fue una sonrisa breve, frágil, solo lo justo para tranquilizar a una niña. Los adultos no sonrieron. Toda la familia se sentó a la mesa. La abuela Sam sirvió primero a Maya, con cuidado, sin prisas, como si estuviera retrasando algo. Luego dejó los palillos sobre la mesa. El gesto fue suave, pero en la cocina, en silencio, el sonido se oyó con claridad. Huyen levantó la vista de inmediato. Ye también se quedó quieto. «Esta tarde», empezó la abuela Sam con la voz más grave. La señora Hoa volvió a venir. El aire en la cocina pareció hundirse como si alguien hubiera corrido de golpe una cortina invisible. Ye apretó los palillos. Huyen sintió cómo se le enfriaban las manos. «¿Qué hizo?», preguntó Huyen con cautela como si ya intuyera la respuesta. La abuela Sam miró directamente a Huyen, sin rodeos, sin suavizar nada. Dijo que venía a ver a su nieta. Pero por la forma en que vino, eso no era una visita. Hizo una breve pausa, a escondidas, vigilando, como si estuviera esperando una oportunidad. Maya levantó la mirada con los ojos bien abiertos, sin entender del todo. Huyen enseguida puso su mano sobre la de la niña y la apretó suavemente, indicándole que siguiera comiendo. «Lo siento», dijo Huyen en voz baja con la garganta cerrada. «Por mi mamá tuvo que pasar por esto». «No», la abuela Sam negó con la cabeza. «Por ti yo no puedo quedarme callada». La frase cayó sobre la mesa como una piedra pesada.
La abuela respiró hondo y continuó midiendo cada palabra con cuidado. Me preguntó por qué yo estaba viviendo en tu casa, y yo le respondí directamente que tengo derecho. Ye apretó la mandíbula y habló con voz baja. Ella no tiene derecho a hacer eso. Exacto, la abuela Sam asintió, pero me preocupa que no vaya a detenerse. Se giró hacia Huyen. Su mirada se suavizó apenas muy poco, pero su voz fue dura como madera seca. Huyen, yo no tengo miedo de que la gente hable de mí. Solo tengo miedo de que tú y Maya tengan que cargar con eso. Huyen bajó la cabeza. El vapor que subía de la comida le hizo arder los ojos. Parpadeó varias veces, pero las lágrimas aún así brotaron. La abuela Sam apoyó la mano sobre la mesa. Esta vez no tanteó, no insinuó nada más. Su voz fue tan firme que nadie tuvo tiempo de prepararse. Por eso lo digo claramente, ustedes deberían casarse. Ye se levantó a medias, la silla chirrió al moverse. «Mamá, déjame terminar», lo interrumpió ella con una mirada severa. Casarse no es para presumir, casarse es para marcar un límite. Miró a cada uno como sellando sus palabras en sus rostros, para que la gente sepa. Huyen es la esposa de Ye. Maya es mi nieta. Para que nadie vuelva a tener una excusa para irrumpir en esta casa. Para que nadie vuelva a cruzar esa puerta preguntando quién lo permitió. Huyen levantó la vista atónita. La garganta se le cerró. Pero la casa, la tierra, nada está resuelto todavía. Precisamente porque no está resuelto, la cortó la abuela Sam sin dejarla terminar. Es que hace falta un estatus. Bajó la voz. La siguiente frase fue tan afilada como un cuchillo. He visto a demasiadas mujeres cargar con pérdidas toda la vida, solo por no tener un nombre claro. Miró fijamente a Huyen. No voy a dejar que tú sigas ese camino. La cocina quedó en silencio absoluto. Solo se oía a Maya masticando despacio sin saber que las palabras de los adultos estaban poniendo su futuro en la balanza. Ye miró a Huyen. Huyen miró a Ye. Entre ellos se abrió un silencio pesado como piedra donde responsabilidad, amor y miedo chocaban sin que ninguno cediera. Afuera el viento sopló con más fuerza. La puerta vibró con un largo chirrido que erizó la piel como recordando que la paz de esa casa estaba siendo puesta a prueba a cada momento. Esta boda será un escudo, o la chispa de conflictos aún mayores. Si se casan cuando la casa aún no está en calma, ¿quién será el que cargue con más presión, Huyen Ye o la propia Maya? Y mientras la señora Hoa no esté dispuesta a soltar, ¿será ese estatus suficiente para proteger a una niña de las intenciones de los adultos? La abuela Sam miró a los dos. Su mirada ya no era un consejo. No los obligo, dijo despacio, pero no puedo esperar mucho más. La cena seguía allí. Pero desde ese momento una cuenta regresiva ya había comenzado y nadie en esa casa podía seguir fingiendo que no había escuchado.